Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la historia de la casona de Fidel. Comencemos. Era una casa antigua, de aproximadamente 120 años de edad, que en la época de los 70, en el siglo XX, era habitada por Fidel y por sus abuelos, pues Fidel, años atrás, había perdido a sus padres. Fidel era un joven bastante rebelde, que por esa época cursaba el segundo año de vocacional. Fidel se había convertido en un joven vago, alcohólico, consumía sustancias ilícitas, era un joven demasiado problemático. Los abuelos, quienes se hacían cargo de él, habían perdido completamente autoridad, pues poco a poco se iban haciendo más viejos, iban enfermando y Fidel abusaba de esto. Pronto conoció a algunos de sus compañeros en la vocacional que practicaban ritos satánicos, los cuales lo involucraron en una secta. Fidel y sus amigos todas las noches realizaban ritos satánicos en el sótano de esta vieja casona, en el cual incluían bastante ruido, alcohol, sustancias ilícitas y también orgías. A Fidel ya no le importaba que sus abuelos se encontraran viviendo en esta casa, ni que fueran ellos los que se habían hecho responsable de él durante tantos años. Simplemente se dedicó a la rebeldía y a practicar todos estos ritos que lo hundieron en la oscuridad. Los abuelos de Fidel siempre se encontraban temerosos. Incluso tenían que encerrarse en su propia casa, temiendo por sus vidas. Pero lo peor estaba a punto de ocurrir. Cuentan los vecinos que en esos tiempos, durante 3 o 4 días, no supieron de los viejos ni de Fidel. Era extraño, pues los abuelos salían todas las mañanas a barrer su banqueta. Si bien a la abuela se le veía poco porque padecía de una lesión en la columna que no la dejaba caminar, los ancianos contaban con la estimación de sus vecinos, los cuales se desconcertaron al no saber nada de ellos. Pasó toda una semana y fue entonces cuando de la casa empezó a emanar un pestilente olor a putrefacción. Era insoportable para quien pasara por ese lugar. Algunos vecinos, alarmados y preocupados por los ancianos y su nieto, se dirigieron a las autoridades y lograron que los agentes policíacos entraran a la casa forzando las cerraduras. Al abrir la puerta, el olor a muerte se acrecentó, lo que obligó a los agentes, amigos y vecinos a cubrirse la nariz y boca, pues era demasiado difícil poder resistir la repugnante pestilencia. Alicia, la dueña de la tienda que se encontraba enfrente de la casona, comenzó a llamar a gritos a los dos ancianos y a su nieto Fidel. Sin embargo, no tuvo respuesta. Llenos de incertidumbre, los agentes, Alicia y algunos vecinos subieron al primer nivel de la casa, en donde encontraron la habitación de los abuelos, que se encontraba completamente abierta. Grande fue la sorpresa al hallar una escena terrible y macabra, pues los cuerpos sin vida de los ancianos yacían sobre una vieja cama matrimonial, desnudos y en medio de un manchón de sangre seca. Por si fuera poco, cada uno tenía clavada una estaca de madera a la altura del corazón, y ambos se encontraban en evidente estado de descomposición, hinchados, amoratados, con los ojos abiertos y una expresión de terror que estremeció a los presentes. Policías y vecinos continuaron el recorrido por la casona y al llegar al baño, al final de un largo pasillo, nuevamente el terror se hizo presente, pues encontraron a Fidel desnudo, colgado de una lámpara con una cadena metálica, y en el piso un recado que decía: Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento. A un lado de él se mostraban unos extraños símbolos. La noticia de tan horripilante y misteriosas muertes corrió como pólvora por toda la colonia y más tarde por todo el país.
Fue una de las notas más importantes de los periódicos y noticieros de aquellos años. La vieja casona de Fidel fue clausurada por las autoridades y abandonada más de una década, hasta que a mediados de los años 80, doña Patty y su marido ganaron un juicio intestamentario y fueron designados por el juez herederos de dicha propiedad. Pero al paso del tiempo se convencieron de que esta se trataba de una casa maldita. Doña Patty y su esposo, incrédulos de lo que les contaban que pasaba en esa casa, decidieron pasar una noche entera. Cuando entraron a esta casona, empezaron a sentir un frío inexplicable, unas sensaciones bastante extrañas. De hecho, cuentan que sentían que los estaban observando. Sin embargo, eran completamente escépticos, así que no le prestaron importancia y subieron al dormitorio. Las horas pasaban y justo a las 2:30 de la mañana, el matrimonio logró ver una sombra que se asomaba en la puerta. Asimismo, empezaron a escuchar un desgarrador alarido. Este matrimonio cuenta que lo que sucedió después fue que un ente se abalanzó sobre el marido de Patty, inmovilizándolo de forma inmediata. La señora saltó de la cama, aterrorizada y pidiendo auxilio. Tenebrosamente, los muebles y objetos del cuarto empezaron a vibrar como si tuvieran vida propia. Con un esfuerzo desesperado, el señor logró liberarse del extraño ente y la pareja salió despavorida a la calle, él en calzoncillos y ella con una delgada bata, de modo que dejaron su ropa, otras pertenencias y sobre todo las llaves del auto que se encontraba estacionado en la calle. Más tarde pidieron ayuda a una patrulla de policías que pasó por ese lugar. Los policías no creyeron lo que el matrimonio contaba y por la forma en que los encontraron, pensaron que esta pareja se encontraba alcoholizada o drogada, así que decidieron llamar refuerzos. Enseguida, llegaron 2 patrullas más y después de hacer preguntas y más preguntas, se propusieron entrar a la casa, ya que estaban seguros de que se trataba de delincuentes que habían espantado al matrimonio para ahuyentarlos y robarles. Más tarde, 6 policías entraron tras forzar la puerta y el matrimonio quedó a resguardo de una patrulla. Transcurrieron 4 o 5 minutos y se escucharon 3 balazos dentro de la casa. En medio de gritos y desconcierto, los policías salieron corriendo alarmados, pálidos y con caras de angustia, como si hubieran visto al mismo demonio. Este matrimonio no tenía otro lugar a donde acudir, pues su lugar de origen era Aguascalientes, así que decidieron llamar pronto a una hermana de la señora Patty. Ella los aloja y los recibe en su casa. Este matrimonio le cuenta a la hermana todo lo sucedido en esa vieja casona. Sin embargo, ella también se muestra bastante incrédula sobre lo sucedido. Doña Patty y su marido se limitaron a enviar por sus pertenencias al día siguiente. En esa época ya se encontraba vigente un programa llamado La Mano Peluda. Es así como doña Patty escucha nuevamente de ellos y decide marcarles para que pudieran apoyarla a encontrarle algún tipo de explicación a los fenómenos que habían presenciado ella y su marido. Era una situación bastante peculiar. Sin embargo, doña Patty acordó con el programa una cita para que visitaran esta vieja casona. Cabe destacar que una de las cosas que se acordó es que cuando el equipo de la radiodifusora fuera a investigar esta casa, estarían haciendo una transmisión completamente en vivo. Doña Patty aceptó sin ningún inconveniente y ese día llegó. Eran las 9:30 de la noche cuando todo el equipo de la radiodifusora llegó a la casa. Era un equipo de locutores, de parapsicólogos y de asesores especializados justo en esta rama. Doña Patty, la dueña de la casa, ya les había advertido que ella por ningún motivo los iba a acompañar a entrar. Sin embargo, ya los esperaba con las puertas abiertas.
Una vez que el equipo se encontraba preparado para entrar a esta residencia, ya se encontraban habilitadas las líneas de comunicación para realizar el programa y la transmisión en vivo. En cuanto entraron, ellos empiezan a comentar que el ambiente se torna un poco pesado y bastante tenso. El profesor se separó del grupo y comenzó a subir una escalera que conducía al primer nivel. Inesperadamente, un alarido aterrador les quitó la respiración. En ese instante, se deslizó ante sus ojos un jarrón aproximadamente unos 20 centímetros sobre el mueble. El ambiente se tensó aún más, mientras el termómetro del doctor señaló que intempestivamente la temperatura había bajado de 18 a 10 grados centígrados, mientras el profesor portaba un medidor de campos electromagnéticos que indicaba actividad energética. El doctor levantó un tapete que se encontraba en la entrada de la casa y se sorprendieron al ver una estrella de 5 puntas con signos bastante peculiares. Sacaron una brújula y por la posición se dieron cuenta de que este símbolo era de oscuridad, lo cual parecía indicar que allí se habían realizado algunas misas negras y otros ritos demoníacos. El frío, un extraño olor a humedad y a podrido estaban muy presentes en la casa. Caminaban con gran cautela recorriendo toda la vivienda y es así como llegan a la recámara de los abuelos, donde se podía observar una vieja cama, la cual sostenía un colchón viejo con grandes manchas. Al iluminarlas, se dieron cuenta de que era sangre seca. Pronto se logró escuchar cómo azotaban la puerta de un armario. Asimismo, comenzaron a escuchar extraños ruidos, algo así como arañazos dentro de un ropero que se encontraba semiabierto. La temperatura comenzó a descender aún más y llegó a los 5 grados según el termómetro del doctor. La cama comenzó a saltar de la nada. Sintieron una ráfaga de aire frío sobre la cara y al darse la vuelta se encontraron con una horrible cara de diablo pintada con sangre en la pared. El doctor se dirigió al ropero y encontró un libro de magia negra. En ese preciso instante, una sombra de 2 metros de alto comenzó a manifestarse y salió del ropero. Era como un gran cuerpo de humo negro que se desplazó lentamente hacia el muro contiguo y desapareció. Luego surgieron 3 esferas luminosas que flotaban ante sus miradas y poco a poco estas se fueron desvaneciendo. Los expertos oraron hasta que el frío y el olor pestilente casi desaparecieron. Se sentían muy mal, con ganas de vomitar, un intenso dolor de cabeza y muy mareados, por lo que los parapsicólogos decidieron abandonar en ese momento la casa. Sin embargo, el doctor y el profesor decidieron quedarse 1 hora más. Es en ese lapso de tiempo donde descubren que en el sótano era el lugar donde se realizaban diversas misas negras, así como diversos rituales y sacrificios, lo que a la larga fue lo que ocasionó todas estas tragedias y eventos sobrenaturales dentro de la vivienda. Después de todo esto, hubo 7 sesiones más, y se dice que al día de hoy, la casa aún sigue teniendo diversas manifestaciones paranormales. Sin embargo, estas ya son de muy baja intensidad. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda, mi nombre es Jessica. Si te gustó este video, por favor, suscríbete, comenta y comparte. Hasta la próxima. Bye.